pensamos que es contra el enemigo, ¿verdad? Pero también es contra nosotros mismos. Porque debemos de sujetar nuestros pensamientos, nuestros deseos, lo que nosotros queremos para obedecer a Cristo. Y eso es una guerra constante de morir a nuestra vieja naturaleza para que Cristo pueda nacer en nosotros. Hoy día vamos a hablar sobre dos títulos importantes. Pastor, ahí si pueden ayudarme, por favor. Vamos a hablar sobre la seguridad para la victoria y una victoria constante. ¿Cuántos queremos caminar en una victoria constante en nuestras vidas? Todos queremos caminar siendo victoriosos, ¿verdad? No teniendo que el enemigo no nos venza, que nuestra carne no nos venza, sino que vivir una vida en victoria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y todos queremos eso, ¿verdad? Vivir una vida en victoria. Permítame, yo sé que ya oramos, pero permítame orar así pequeñito para que el Señor haga algo hermoso en este día. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy me dispongo en tus manos, papá, para que seas tú hablando a través de mí, a través de tu palabra. Señor, tu palabra nunca vuelve vacía y yo creo, Dios mío, que usted va a hacer algo en este día, Señor, y que usted quiere que caminemos en una victoria constante en nuestras vidas. Padre, Espíritu Santo, muévase como usted quiera, tome el control de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestras almas. Señor, en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús cancelo toda obra del enemigo que quiera venir en contra de nuestras vidas. Señor, cúbrenos con tu sangre y haz conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y vamos a ir de inmediato a Hebreos 2, versículo 14 y 15. Ahí sí me puede ayudar. Estos versículos los tengo en Reina Valera Contemporánea. Hebreos capítulo 2, versículo del 14 al 15. Y estamos en nuestra última clasecita de guerra espiritual. Y dice la palabra de Dios así, en el nombre de Jesús. Dice, así como los hijos eran de carne y hueso, también él era de carne y hueso. ¿De quién está hablando aquí? De Cristo, ¿verdad? De Jesucristo. Dice así, para que por medio de la muerte destruyera al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo. ¿Por qué lo leo así bien despacito? Para que entendamos, ¿verdad? Por eso lo leo lento, para que podamos entender, porque a veces hablamos bien rápido y no se entiende lo que quiere decir el texto. El número 15 dice, así como los hijos eran... de nuevo lo puso. Ok, vamos a leerlo de nuevo. Así como los hijos eran de carne y hueso, también él era de carne y hueso, para que por medio de la muerte destruyera al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo, y de esa manera librará a todos lo que por temor a la muerte todavía su vida habían estado sometidos a esclavitud. Aquí la palabra nos habla, ¿verdad?, que el que tenía el dominio sobre la muerte era el diablo. Él era el que tenía el dominio, o sea que lo que él quería era que cada persona que muriera se fuera con él, ¿verdad? Pero nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios que Él vino a la tierra y que a través de la crucifixión, ¿verdad?, Él derrotó la muerte en la cruz del Calvario. Por lo tanto, Él tomó todo dominio y toda autoridad y toda potestad sobre la muerte. Amén. Por lo tanto, los hijos de Dios no tenemos que tener temor a la muerte. Mientras leía ese versículo me recordaba que antes de yo conocer a Cristo, porque yo era mundana, el pastor, siempre digo, el pastor nacido y criado en la iglesia, yo no.
yo vengo de otro lugar. Pero fíjese que antes de conocer a Cristo, yo le tenía un temor, pero horrible a la muerte. Me daba mucho miedo morir. Me daba miedo envejecer, me daba miedo morir, porque sabía en el fondo que existía algo malo en eso. A lo mejor no sabía que me podía ir al infierno, ¿verdad? Pero sabía que existía algo malo en eso. Y cuando Cristo vino a mi vida, le puedo decir que desde ese momento nunca más le tuve temor a morir. Nunca más. Y de ese momento en adelante mi vida cambió y fue diferente. Ya no le tengo temor a la muerte, porque sabemos que si morimos para Cristo, ¿cierto? Si vivimos, dice el apóstol Pablo, vivimos para Cristo, y si morimos es ganancia. Amén, porque nos vamos a ir con Él y vamos a morir en este cuerpito, pero vamos a vivir una eternidad con Cristo Jesús. Y eso es hermoso, querido hermano y hermana. Por eso necesitamos estar a cuenta con Cristo, porque nadie sabe el día ni la hora. Me acuerdo que tuve accidentes, chocaba en esa noche de locura y todo, y bendito Dios que nunca me pasó nada, porque si me hubiese muerto me voy para el otro lado, ¿verdad? Pero gracias a Dios que el Señor me guardó, y hoy día sé que si muero me voy con Cristo, y no tenemos que estar tristes, vamos a estar alegres porque nos vamos a ir con el Señor. Amén. Entonces, ¿qué significa para Satanás la muerte de Cristo en la cruz? Pensemos un ratito. ¿Sabe que un día escuchaba a alguien que estaba predicando y decía que Jesucristo era un fracaso? Imagínense, qué barbaridad, ¿verdad? Porque murió en la cruz. Pero esa persona o esa gente que habla esas mentiras, ¿verdad? No entiende que Cristo ganó en la cruz del Calvario, porque nos dio a nosotros la victoria. Nos dio a nosotros la victoria de la muerte, ¿verdad? Nos dio la victoria de que fuimos perdonados, fuimos sanados. Por lo tanto, Jesús venció también, porque el tercer día resucitó y hoy está a la diestra del Padre, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué significa para Satanás la muerte de Cristo en la cruz? Por lo que vimos en el versículo, ¿qué se puede significar para él? Que Jesús venció y le quitó toda autoridad, potestad y dominio a Satanás. Él ya no tiene poder contra la muerte, al menos de que en verdad nosotros andemos en otros caminos, y ya obviamente Él va a tener poder sobre la muerte en nuestras vidas. Pero si estamos en Cristo, Él no tiene poder. A través de la muerte de Cristo, Él nos dio lugar a la vida eterna. Si morimos, vamos a seguir viviendo con Cristo por la eternidad. ¿Y cuál sería, una pregunta, y cuál sería el significado de este hecho para nosotros, para los hombres? A ver, si alguien puede responder de acuerdo a lo que estábamos leyendo. Si puedes poner el versículo, por favor, amor. Hebreos 2, ahí está. Que ya somos libres del diablo, pues. Amén. Amén. Que Dios nos libró, ¿verdad?, del temor a la muerte y de vivir una vida sometida a esclavitud, como dice la palabra, a la muerte, ¿verdad? Permítame. Así es que tengo abierto. Y fíjese que yo lo puse ahí, si lo puedes poner, por favor. El temor a la muerte te hace ser esclavo. Ahí lo puse. El temor a la muerte trae esclavitud a nuestras vidas.
Y el apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Ese lo puse ahí como extra, ¿verdad? Porque si yo tengo temor a morir, eso va a traer esclavitud a mi vida. Me va a hacer prisionero de Satanás, el diablo. Pero el Señor, ¿qué quiere? Que no tengamos miedo a morir. Por lo tanto, cuando yo no tengo miedo al morir, porque como decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, yo puedo servir libremente al Señor. Amén. Sin temor, porque sabemos lo que está aconteciendo hoy en día. Cuántos siervos y siervas de Dios cristianos, ¿verdad? Son mutilados, les cortan las cabezas, los pueden matar, ¿verdad? Por servir a Cristo. Pero si yo sé que si yo muero me voy a ir con el Señor, no voy a tener miedo a servirle a Él. Va a haber valentía en nosotros. Va a ser como esa guerra espiritual, ¿verdad? Vamos a ser valientes para servir al Señor. Amén. Mire, vamos a ver cuál es la base de la victoria según los siguientes versículos. Vamos a ver varios versículos. Vamos a ir a 1 de Juan 2:14. Si puede anote para que después lo busque ahí en su casita. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 14. Vamos a ir a 1 de Juan, capítulo 4, versículo 4. Y 1 de Juan, capítulo 5, versículo del 4 al 5. Ayúdame tú, Juan Carlos, con el primero. La hermana María me ayuda con 1 de Juan 4:4. Y el hermano Jonathan con 1 de Juan 5, del 4 al 5. Amén. ¿Lo tienes, Juan Carlos? ¿Me lo puedes leer, por favor? Dice, les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes, y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Amén. Entonces, ¿cuál es la base de la victoria en este versículo? ¿Cuál sería la base para mantener una vida en victoria a través de este versículo? Yo puse permanecer en su palabra. Amén. Permanecer, son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes. Permanecer en su palabra nos hace tener una vida victoriosa. Amén. Vamos a 1 de Juan, capítulo del 4 al 4. Hermana, por favor. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Amén, amén, a ver. Amén. Entonces, ¿cuál sería la base de la victoria en este versículo? Pues mayor es Dios que cualquier otra cosa que esté sobre la tierra. Sí, amén. Y también tener a Cristo en nuestro corazón. Amén. Y vamos a ir por el último, 1 de Juan, capítulo 5, versículo del 4 al 5. En realidad, todo el que es hijo de Dios vence lo malo de este mundo, y todo el que confía en Jesucristo obtiene la victoria. El que cree en Jesús es hijo de Dios y vence al mundo y a su maldad. Amén, amén. Entonces, en este versículo podemos tener la victoria cuando creemos en Jesucristo. Por fe, ¿verdad? Porque no le vemos, pero por fe creemos en Cristo. Y eso nos da la victoria como hijos de Dios. Amén. 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 Vamos a ir por el otro título y vamos a ahora entrar a una vida victoriosa constante. Señor, danos una vida victoriosa constante. Que no seamos como fluctuantes, ¿verdad? Como las ondas del mar, que un día sí, que un día no. ¿Cuántos queremos ser estables en Cristo? Amén. Queremos ser
estable anímicamente en los pensamientos, saber que nos vamos a ir con Él, como hablábamos al principio, no tener temor a la muerte, sino saber que nos vamos con Él si es que nos morimos antes, ¿verdad? Antes de que Él venga. Y vamos a ir. Vamos a ver aquí 3 elementos que nos van a dar la victoria en contra de Satanás. Y vamos a ver por qué es importante esto. Vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11. Por favor. Y dice así, dice, ellos lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra que ellos proclamaron. Siempre estuvieron preparados a entregar sus vidas y morir. Entonces, vamos a ver aquí de este texto, ¿verdad? Vamos a ver cuáles son los factores para la victoria a través de este texto. Pues si usted tiene cuadernito, anótelo ahí. Y vamos a ver, puede hacer un recuadro y poner factores para la victoria. Y en el otro ladito poner por qué esto es importante. Y a través de este versículo, ¿verdad? Está hablando aquí en Apocalipsis que vencieron. Yo me imagino cuando dice ellos vencieron, hablan de los hijos de Dios, ¿verdad? Porque Apocalipsis ya está terminando la palabra, ¿verdad? Dice, ellos vencieron por la sangre del Cordero, por la sangre de Cristo. Entonces, la sangre de Cristo tenemos victoria. Amén. Entonces, uno de los factores para la victoria es la sangre del Cordero o la sangre de Cristo. ¿Y por qué es importante esto? Porque la sangre de Cristo nos limpia o nos redime del pecado, ¿verdad? La sangre de Cristo es poderosa. Debemos de aplicarla a nuestras vidas para que pueda limpiar nuestras vidas, nuestro corazón, nuestros pensamientos. Y otra cosa también importante va seguida y dice, por la palabra que ellos proclamaron. ¿Cuál es la palabra? El Evangelio, la buena noticia, la palabra de Cristo. Entonces, como punto número 2, yo le puse la palabra. Factor para la victoria en nuestras vidas, la palabra, leer la palabra de Dios, atesorarla, tenerla en nuestro corazón, tenerla en nuestra boca. Amén. Meditar en ella, es importante la palabra de Dios. Hoy día estamos aprendiendo cosas súper importantes. Primero dijimos, la sangre del Cordero, ¿qué hace? Nos redime de pecados. Segundo, la palabra, ¿qué hace la palabra de Dios? Nos alimenta, pero también nos limpia y nos santifica, ¿verdad? Porque a veces decimos, uy, esta palabra estuvo bien fuerte, porque la palabra es la que nos va transformando, nos va limpiando, nos va santificando. ¿Para qué? Para que podamos ser más parecidos a Cristo. Por eso la palabra de Dios es importante. Por eso hay una lucha constante para que no leamos la palabra. Por eso hay una guerra, ¿verdad?, que el enemigo pone para que usted no lea la palabra y cuando va a leer le da sueño, empiezan las notificaciones y no quiere leer, ¿verdad? Cuando viene a la iglesia se queda dormido en la palabra. Todas esas cosas vemos porque hay una lucha constante. Otro factor para la victoria, si me lo puedes poner ahí donde estábamos, como punto número 3, dice, ellos lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra que ellos proclamaban. Siempre estuvieron preparados a entregar sus vidas y morir. Otro factor importante para la victoria es la muerte, como tercer factor. Y la muerte, yo estaba pensando ahora recién, porque yo le puse aquí, porque esto es importante, porque nos lleva a la vida eterna. Si morimos nos vamos a ir a la vida eterna. Pero también estoy pensando, me traía ahora el Espíritu Santo, también una muerte a nuestra carne.
a morir a lo que yo quiero, para poder tomar lo que el Señor tiene para mí, para poder tomar lo que dice la palabra de Dios. Morir a mis deseos, a mi carnalidad, a mi forma de ser, ¿verdad? Para que Cristo se haga vivo en mí. Amén. Entonces, esas tres cosas son importantes en nuestras vidas y nos van a tener en una victoria constante. Así que esto apréndaselo y aplíquelo. No solamente es oír la palabra, sino también aplicarla. Porque si no, el apóstol Santiago dice, porque si no nos engañamos a nosotros mismos, porque oímos pero no aplicamos la palabra, ¿verdad? Entonces apliquémosla en nuestra vida. Y vamos a ver ahora algo muy importante y que a mí me encanta, que vamos a ver la armadura de Dios. ¿Ha escuchado sobre la armadura de Dios? Y la encontramos en Efesios capítulo 6, versículo del 14 al 18. Esto es súper importante para la guerra espiritual. Debemos de estar siempre armados. Amén. Levante su manito y diga ahí donde está. Debo estar siempre armado. Armada. Amén. Porque si usted anda sin una parte de la armadura, ¿qué va a pasar? O si anda sin la armadura, lo van a matar. Lo va a matar el enemigo, la va a matar. Pero el Señor hoy día viene a hablarnos para que nosotros pongamos esta palabra y la apliquemos en nuestra vida. Amén. Dice así. Dice, manténganse. Perdón. Este es de la NBI, por favor. De la versión NBI. Dice así, dice, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuál es el equipo del soldado? De un soldado, de una soldada de Cristo. ¿Cuál es nuestro equipo? Que tenemos que equiparnos cada día para salir a la calle, al trabajo, para hacer las cosas que tenemos que hacer en nuestro hogar, quizás si usted está en la casa. ¿Cuál es nuestro equipo? Lo vamos a nombrar y lo vamos a ver luego ahí, ¿sí? Número 1, ¿qué es lo que decía? El cinturón, ¿verdad? El cinturón, debemos de ceñirnos con el cinturón de la verdad, dice la palabra. Con la coraza de justicia, con el calzado del evangelio. Número 4, con el escudo de la fe. Número 5, con el casco de la salvación. Y número 6, con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Amén. Si puede, el pastor, ¿me puedes poner la foto, amor, por favor? Las dos, a ver. Póngame una primero. Aquí vamos a ver. Tenemos el casco de la salvación. No me gustó mucho por eso busqué el otro, porque lo encontré medio, como que da temor, ¿verdad? El casco de la salvación que va aquí en nuestra cabecita. Tenemos la coraza de justicia, que es la que cubre el corazón. Por eso tenemos que ponerlo, porque recuerde que el enemigo, ¿dónde tira los dardos? A nuestros pensamientos y a nuestro corazón, ¿verdad? Tenemos también el escudo de la fe, que es para
apagar los dardos, para protegernos. Cuando el escudo de la fe está abajo, cuando la fe está por ahí, por abajito, cuando no estamos leyendo la palabra de Dios, cuando no tenemos una vida de oración constante, nuestra fe comienza a ser pequeñita. ¿Y sabe qué? El escudo de la fe no va a estar aquí arriba, va a estar aquí abajo. Por lo tanto, el enemigo, vamos a hacer el blanco perfecto para que el enemigo venga y nos destruya y nos ataque. Vamos a ponernos el cinturón de la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios es la verdad. Pero también para caminar en la verdad, pues, acuérdese que el padre de la mentira es Satanás, ¿verdad? Y el Señor quiere que andemos en la verdad. Y tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, con la que yo voy a contraatacar al enemigo. ¿Se acuerdan cuando aprendimos, cuando Jesús, ¿verdad? Se le apareció Satanás y él hablaba la palabra y le decía, me imagino que Satanás le enviaba una lanza y él le decía con la espada, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces destruía el ataque del enemigo. ¿Con qué? Con la palabra. Por eso la palabra es importante para un soldado y una soldada de Cristo. Y tenemos el calzado del Evangelio de la Paz. Tenemos que ponernos ese calzado para predicar la palabra, para hablarle a otros la buena noticia. Y esta palabra es de paz, ¿verdad? ¿Puedes ponerme el otro, por favor? Ahí está, completo. ¿Ve? Qué bonito. Entonces, casco de la salvación. Mire, dice, el enemigo quiere que dudemos de Dios, Jesús y de nuestra salvación. Por lo tanto, con el casco yo me cubro los pensamientos. El casco protege tu mente e identifica las... no sé qué dice, alianzas, algo así de soldado, no sé. Entonces, tenemos aquí la coraza de justicia que protege el corazón. Satanás ataca tu corazón, emociones, autoestima, confianza. Él nos acusa de ser culpables e indignos. Mire, por lo tanto, con la coraza yo cubro mi corazón. Tenemos el cinturón de la verdad que protege la voluntad. Mire, Satanás pelea con mentiras, solo los creyentes tienen la verdad de Dios. Amén. Tenemos el calzado del Evangelio de la Paz, estar disponible y listos. ¿Cuántos estamos disponibles? Amén. Y listos, preparados para cumplir el llamado de Dios en nuestra vida. El enemigo quiere que... no le entiendo muy bien lo que dice. Pero dice como que el enemigo quiere que no hagamos esta tarea que el Señor nos mandó a hacer. Espada del Espíritu, protege de las mentiras del diablo, ¿verdad? La palabra, cuando viene a tentarnos, confía en la verdad de la palabra de Dios. Y el escudo de la fe protege de los dardos del fuego del enemigo. El enemigo ataca con insultos, traición y tentación. Aférrese a la esperanza en Cristo. Aferrarse a la esperanza en Cristo, negarse a creer las mentiras de Satanás. El calzado dice, el enemigo quiere que pensemos que decirle a las personas las buenas noticias es una tarea inútil y sin esperanza. ¡Wow! Mire. El enemigo quiere que pensemos que decirle a los demás las buenas noticias es una tarea inútil y sin esperanza. Y eso hace creernos, porque a veces decimos, ¿para qué le voy a hablar a este compañero de trabajo? ¿Para qué? Si no me van a tomar en cuenta. ¿O para qué le voy a hablar a un familiar, verdad? Nos pone eso el enemigo, pero es una trampa y tenemos que
hacer lo que el Señor nos mandó a hacer. Yo quería bajar ese delante y no pude. Ese está bonito, ¿ve? Vestidos de toda la armadura de Dios. Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 19. El yelmo de la salvación protege la mente, el cinturón de la verdad. El cinturón lo sujetaba toda la verdad de Dios, nos sostiene y da firmeza en nuestra vida espiritual. Amén. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, arma de ataque. La palabra es viva y eficaz contra el enemigo. Coraza de justicia protege el corazón. La justicia de Cristo nos protege contra la acusación y nos ayuda a vivir de manera justa. Escudo de la fe extingue las saetas incendiarias del enemigo. La fe bloquea los ataques espirituales. Y el calzado del Evangelio de la paz, la firmeza para continuar. El Evangelio nos prepara para caminar con confianza. Poderoso, ¿verdad? Pero tenemos que ponernos esa armadura. Tenemos que ponernos esa armadura en nuestras vidas. ¿Y cuál de usted? ¿Y cómo podemos poner esta armadura en nuestras vidas como paso práctico? ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, el cinturón de la verdad. ¿Qué paso práctico sería para nosotros? Andar de acuerdo a la palabra puede ser, ¿verdad? Andar en la verdad, que es Cristo, ¿verdad? La coraza de justicia, yo le puse aquí ser justos. Mire, ahí también decía ser justos, ¿verdad? El calzado del Evangelio, llevar la palabra de Dios. El escudo de la fe, tener fe en nuestras vidas. Son pasos prácticos que tenemos que aplicarlo en nuestra vida. El yelmo de la salvación o el casco, cubrir nuestros pensamientos, llevarlos a la obediencia de Cristo, ¿verdad? Cuidar esos pensamientos, porque los pensamientos son volátiles, pueden enfermar también a una persona, entonces hay que cuidarlo. La espada del Espíritu, pelear con la palabra. Amén. Y una pregunta, ¿cuál de estas piezas de la armadura de Dios crees que en tu vida te hace falta? No me responda, respóndase a usted mismo. ¿Cuál de estas piezas de la armadura de Dios usted dice, esto yo no tengo en mi vida? Esto yo necesito aplicarlo a mi vida. Porque imagínese un soldado, me imagino que cuando iba a pelear, ¿verdad? Estos eran los soldados de Roma, iban a pelear, ¿verdad? Tenían que ir con toda su armadura porque si le faltaba una parte de la armadura, iban a ser vencidos. Toda parte es importante. Imagínense que yo pensaba y decía, ¿qué tiene de importancia un cinturón? Pero en el cinturón ahí ponían la espada. Es importante, aún lo más pequeño es importante en Cristo. Y tenemos que procurar tener todo nuestro equipo en nuestras vidas cada día para poder vencer las artimañas del enemigo. Amén. Entonces, si le falta algo en su vida, pregúntese qué puede hacer usted al respecto en su vida. ¿Qué puedo hacer para aplicar la armadura de Dios en mi vida y para tener una vida en victoria? Porque si nosotros tenemos la armadura completa, vamos a tener una vida en victoria en Cristo. No va a haber ninguna cosa que el enemigo pueda venir a vencer, a atacar en nuestra vida, que nos pueda hacer caer. ¿Amén? Amén. Entonces vamos a ver varios versículos. Acompáñenme ahí, anotémoslo y lo vamos a ir viendo. Anote, Salmos 86, 3. Salmos 96, 2. Salmos 119, 97, versículo 97. Lucas, capítulo 9, versículo 23. Y el último, Hebreos, capítulo 3, versículo 13. ¿Hebreos qué, perdón?
Hebreos capítulo 3, versículo 13. Si me puede ayudar, pastor. Vamos a ver varios versículos que nos van a ayudar a experimentar la victoria en nuestra vida. Y qué hermoso es, porque hoy día vamos a terminar este capítulo de guerra espiritual, pero el Señor quiere que lo terminemos en victoria. Y el Señor nos está dando las herramientas para que tengamos una vida victoriosa en Cristo. Amén. Miren lo que dice la palabra. Salmos 86, versículo 3 dice: Señor, ten misericordia de mí, porque a ti clamo todo el día. Entonces, ¿qué puedo hacer para tener una vida en victoria? Eso, amén. Clamar a Dios todo el día y todos los días. Eso nos va a hacer tener una vida en victoria. Salmos 96, 2. Dice así: canten al Señor, bendigan su nombre, anuncien su salvación todos los días. Adorar al Señor, cantar a Dios, nos va a hacer tener una vida en victoria. Es poderoso eso, por eso el enemigo también quiere cerrar nuestra boca, traer tristezas, ¿verdad? Para que no adoremos al Señor, para que no cantemos. Pero un arma poderosa es cuando estamos pasando aflicción y levantamos nuestras manos y adoramos al Señor. El Señor trae libertad, porque el enemigo quiere aprisionarnos, pero el Señor nos hace libres. En el nombre de Jesús. Salmo 119, versículo 97. Dice así. ¿Me pone la versión en NBI, por favor? Porque dice... ¿Sí vio que dice men? Sí, el Salmo viene con algunas letras que son del alfabeto hebreo. Bueno. La traducción. Vamos a leer entonces. ¿Cuánto amo yo tus enseñanzas? Todo el día medito en ellas. Ay, qué bonito. David, ¿verdad? Le hablaba al Señor y le decía: ¿cuánto amo yo tus enseñanzas? Todo el día medito en ellas. ¿Y qué nos va a dar la victoria? Meditar en la palabra de Dios, escudriñarla, leerla, pero meditar en ella. Que seamos como David, ¿verdad? Que nos dé ganas de estar en su presencia, leer la palabra. Eso va a traer victoria a nuestras vidas. Lucas, capítulo 9, versículo 23. Dice así, dirigiéndose a todos, declaró: si alguien quiere ser mi discípulo. ¿Cuántos queremos ser discípulos de Cristo? Amén. Dice que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. ¿Qué nos va a hacer tener una vida en victoria? Negarnos a nosotros mismos, a lo que quiero, a mis deseos, a mi carnalidad, ¿verdad? Negarme a mí misma y seguir a Cristo. Eso va a hacer que yo tenga una vida victoriosa en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 3, versículo 13. Hebreos capítulo 3, versículo 13. Más bien, mientras dure hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué me va a hacer tener una vida también victoriosa? Animar a otros.
animar a otros, animar, exhortar a otros, ¿verdad? Y animarnos los unos a los otros. Eso va a hacer que tengamos una vida victoriosa. Cuando el hermano falte, hermano, ¿qué le pasó? Que no lo he visto. Cuando llegue, ¿verdad? Qué bueno verte. Vamos, siga adelante. Por eso es bueno estar los hermanos juntos, como dice la palabra, y en armonía, porque aquí está la bendición del Señor. Y necesitamos también animarnos unos a otros. El apóstol Pablo dice en Corintios, si mal no recuerdo, que nos dio dones a todos. Jesús nos dio dones a todos y dice, y el de animar, que anime a otros. Hay gente que es buena para animar a otros, ¿verdad? Tenemos aquí a Juan Carlos. Pero hay gente que es alegre y anima a otros. Oye, hermano, qué bueno que no te había visto, qué bueno que viniste a la iglesia. Es bueno eso. Nos hace bien porque uno dice, ay, mira, me echaron de menos, qué importante que soy. Somos importantes cada uno para el cuerpo de Cristo. Amén. ¿Y qué debo hacer? Mire, vamos a ir ahora a Salmos 32:5. Ya nos queda uno más y terminamos. Salmos 32:5. Y me gusta esto porque el Señor quiere que usted y yo vivamos una vida en victoria. Mire lo que dice Salmos 32:5. Dice, pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mis pecados. ¿Quién está hablando? David. Recuerde que David pecó, ¿verdad?, en contra de Dios. Él tomó una mujer, ¿verdad?, tuvo ahí algunos problemitas, pero mire lo que dice David. Dice, pero te confesé mi pecado. ¿Sabe usted que cuando usted y yo confesamos nuestros pecados al Señor, vamos a vivir una vida en victoria? Si confesamos nuestro pecado y no lo ocultamos delante de Dios, vamos a vivir una vida en victoria. Por eso es importante la confesión de pecados, porque todos pecamos, dice la palabra. No hay ninguno bueno, el único bueno es nuestro Señor Jesucristo. Y todos pecamos. Dice que es mentiroso el que dice que no peca, ¿verdad? Todos pecamos. Pero lo bueno, para mantener una vida en victoria, ¿qué tenemos que hacer? Confesarlo al Señor. Porque no hay nada oculto para Dios. Él sabe, pero Él quiere que salga de nuestra boca. Que le confesemos, que se lo declaremos al Señor, ¿verdad? Y que no lo encubramos. Hay un versículo que dice que el que encubre el pecado no prospera, mas el que lo confiesa tiene salvación, me parece que dice. A ver si alguien me ayuda a buscarlo. El que encubre su pecado no prospera, mas el que lo confiesa, no me acuerdo cómo es el versículo. Si alguien lo tiene, por favor, rápido. ¿Sí lo tiene? ¿Cómo? El que encubre, mire, aquí está Proverbios 28:13. Quien encubre su pecado jamás prospera, porque no vamos a ser bendecidos con pecados ocultos, no vamos a prosperar, porque el Señor promete prosperarnos, ¿verdad?, en todas las áreas de nuestra vida. Pero tenemos que, si pecamos, tenemos que confesar nuestros pecados. Jamás prospera quien lo confiesa y lo deja. O sea, yo lo confieso, pero me aparto de eso. Haya perdón. Hay otra versión que dice haya la vida eterna, si no me equivoco. Entonces, si confesamos nuestros pecados, vamos a tener una vida victoriosa en Cristo. Amén. Vamos a ir al último versículo. Salmo 103. Versículo del 9 al 12. Y mire qué hermoso, porque hoy día nos vamos a ir bendecidos y contentos. Vamos a saber que nuestro Dios,
quiere que vivamos una vida en victoria. Oiga, Dios nos da tanta palabra y tanta oportunidad. Qué poderoso, ¿verdad? Qué tremendo, porque es de nosotros duros nomás de cabeza que tengamos que vivir una vida en derrota, porque el Señor hasta nos perdona. Mire lo que dice. Dice, no sostiene para siempre su querella ni guarda rencor eternamente. ¿No tiene la versión NBI? Nos reprende todo el tiempo, no nos reprende todo el tiempo ni nos guarda rencor para siempre. Amén. Entonces la RBC, por favor. Me parece que esa es la que escribí yo. Es la que dice el hermano, si no me equivoco. Dice, no nos reprende todo el tiempo, ni tampoco para siempre nos guarda rencor. Qué hermoso. Dale, por favor, del 9 al 12. Dice, no nos ha tratado como merece nuestra maldad. ¿Cuántos dicen amén? No, era que ya estuviéramos muertos, ¿verdad? Por todo lo que hacemos. Pero el Señor no nos trata como nos merecemos, ni nos ha castigado como merecen nuestros pecados. Tan alta como los cielos sobre la tierra es su misericordia con los que le honran. Amén. ¿Hasta ahí? Dice, tan lejos como está el oriente del occidente, alejó de nosotros nuestras rebeliones. Qué hermoso nuestro Dios, porque Él nos perdona, ¿verdad? Pero tampoco abusemos del perdón del Señor. Porque a veces decimos, pero si Dios me perdona y volvemos a hacer lo mismo y volvemos, hasta que llega un punto que el Señor dice, ya, hasta aquí llegaste. Entonces, que Dios nos guarde, pero también entender, ¿verdad? Que si lo que decía el versículo anterior, que si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdona, si no lo encubrimos. Y este versículo, ¿verdad? Este versículo Salmo 103 del 9 al 12 describe la actitud de Dios hacia todos los pecados que hemos cometido. Si pensamos nuestra vida, piensa en la edad que tiene y piensa hacia atrás todo lo que el Señor le ha perdonado. Y hoy día nomás pensar, le decía, ay Señor, me has perdonado tanto porque tenía que haber estado muerta, tenía que haber estado a lo mejor enferma, haber estado, no sé, mal, ¿verdad? Si el Señor hubiese sido un Dios castigador que, mira, hiciste eso y ahí va el castigo, claro, ya no hubiésemos estado en este mundo. Entonces, vamos a ver, ahí usted ponga, ¿verdad? Todo lo que decía el versículo del Salmo 103, del 9 al 12. Y usted describa la actitud de Dios hacia todos sus pecados cometidos. ¿Qué dijimos? Que no estará para siempre enojado, ese es uno, ¿verdad? Dios no va a estar siempre enojado con nosotros. Que no nos paga de acuerdo a nuestros pecados. ¿Qué otro? A ver, ayúdeme. Que su amor es grande. Que su misericordia, dice, es grande, ¿verdad? ¿Qué otro? Ayúdeme. Y que alejó de nosotros los pecados que cometimos. Amén. ¿Qué más? ¿Hay otro? Dice aquí el 13. Ya se pasó. ¿Qué más? Con quienes lo honran es tan tierno. Sí. Ay, había un versículo que nos salió aquí que decía algo de que Él nos ve como un padre a sus hijos. A ver, permíteme. El 13 dice. El 13. Con quienes lo honran, Dios es tan tierno como un padre con sus hijos. Ese era el que nos salió aquí en esa versión.
Era hasta el 3. Sí. Entonces yo me equivoqué, pero sí decía que Él nos mira, el Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Mire qué hermoso, porque Él es un Padre bueno, ¿verdad? Porque aunque merecemos castigo, bueno, a veces también nos castiga, ¿verdad? Pero también es bueno, dice la palabra aquí, que es tierno y compasivo. Qué lindo, ¿verdad? Entonces, Dios quiere que vivamos una vida en victoria. Amén. ¿Pero qué tenemos que hacer? Confesar y apartarnos del pecado, ¿verdad? Para que tengamos una vida victoriosa en Cristo, porque eso es lo que Él quiere. Porque a veces decimos, somos más que victoriosos en Cristo Jesús, pero estamos ahí guardando cosas, estamos viviendo una vida no en victoria. Pero el Señor quiere que vivamos una vida en victoria. Y cuando dice la palabra que a quien más se le da, más se le demanda. Y hoy día usted ya ha sabido esta palabra y el Señor va a demandar más también a su vida. Por lo tanto, tenemos que vivir la vida conforme a lo que Él quiere. Y también, ¿verdad? Como hablábamos, vivir con la armadura de Dios cada día y tomar todo lo que el Señor nos ha enseñado durante estos capítulos de guerra espiritual. Hemos terminado. Vamos a recordar algunos puntos para recordar. A ver, hablamos sobre la guerra espiritual y hablamos sobre la batalla. ¿Se acuerdan? Lo primero que hablamos era sobre la batalla y hablábamos en Efesios 6:12 y dijimos que el apóstol Pablo decía que no tenemos lucha contra sangre ni carne, ¿verdad? Sino contra principados, potestades. Ese era lo primero que nosotros estuvimos aprendiendo. Después hablamos de conocer a nuestro enemigo. Amén. Hablamos de cómo se llamaba Satanás, ¿verdad? Cómo le decían que los nombres dados por el enemigo, que era el dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás. Hablamos también de cómo el enemigo engañó a Eva, ¿se acuerdan? Que también hablamos sobre eso. Hablamos también que Satanás se opone a la palabra de Dios. Y hablamos también cuando en Lucas 4, capítulo 4 del 1 al 13, cuando fue Satanás a tentar a nuestro Señor Jesucristo en el desierto. ¿Se acuerdan que también hablamos sobre eso, verdad? Pero el Señor salió victorioso. Amén. Hablamos también, como número 3, como otro título, el conflicto con el pecado. Amén. Y hablamos hoy día de la seguridad de la victoria y una victoria constante. Amén. Entonces, eso fue todo lo que pasamos sobre guerra espiritual. A la gloria de Dios. Aprendimos bastante, ¿verdad? Amén. El Señor nos enseñó y hemos terminado nuestro capítulo de guerra espiritual.